En doble moral, no continuamos, realmente queremos continuar con otro contenido que ustedes ven regularmente, pero que aquí vamos a aclarar. Y el señor Víctor, que tiene posiciones sumamente duras aquí en doble moral, tenemos a un invitado muy especial que me gustaría que el señor Noel de la Rosa presente a nuestro invitado y el tema que vamos a tratar el día de hoy. Tú sabes que nosotros vivimos encontrando espacio para la discusión siempre, permanentemente, en los parqueos, en los salones de clase, en los salones de profesores también, en los pasillos. Y de repente uno se encuentra con una persona de tan alto nivel en el ámbito de la filosofía, un pensador, maestro, director de la Escuela de Filosofía en 2 ocasiones, y ha dirigido también el departamento de posgrado, la Facultad de Humanidades, y es dentro de la Escuela de Filosofía, tiene una reputación bien alta. Ahora, estábamos hablando en los pasillos sobre determinados personajes que salen. Ahora existe la figura del influencer, TikToker, el Instagram, pero dentro de esas clasificaciones que vienen de las herramientas tecnológicas, tú te encuentras con sujetos que tú dices, lo consideran filósofos ya. Inclusive nosotros los propios, digamos, psicólogos, tenemos una competencia fuerte de personas que prácticamente lo que hacen es psicología. Y está el nombre de Peñasuazo, que cuando tú lo oyes reflexionando, tú dices, coño, pero como que tiene un aceite de filosofía. Y otro que se ha popularizado mucho, que se hace viral también, y que la gente sigue y sigue su línea de pensamiento, independientemente de que no esté estructurada y que tú puedas decir, porque no tiene final nunca. Exacto, pero no, que tú dices, ¿cuál es el marco que tiene? Pero lo que dicen convence y a la gente le gusta. O al menos hay una referencia vivencial de lo que ellos narran. Pero son real y efectivamente filósofos. Se le puede decir a estas personas que son filósofos. Nosotros tenemos profesores de filosofía, por ejemplo. Pero tú te preguntas, por ser profesor de filosofía. Invitado pero por ser profesor de filosofía, necesariamente es filósofo. ¿Qué es un filósofo realmente? Y si hoy la filosofía no tiene filósofo. Pero yo no escuché el nombre de nuestro Fran Acosta. Todo el mundo lo conoce en el mundo. Fran, acérquese al micrófono, por favor. Buenas, saludos. Gracias por la invitación a este espacio de discusión, de diálogo sobre temas tan importantes como la filosofía. Temas como este, que es un saber milenario. Saber que estaba hablando de 4.000, 5.000 años antes de Cristo, ya se hablaba de filosofía. Y yo diría que desde el surgimiento del ser humano mismo, tan pronto el ser humano se separó de sus condiciones naturales y empezó a asombrarse del entorno que le rodeaba y a partir de allí a formular preguntas, ya ahí está el filósofo en potencia. Claro, primero está la realidad y luego viene el concepto. El concepto filósofo o el vocablo filósofo tuvo que esperar que surgiera la antigua Grecia para que apareciera este vocablo, porque de hecho el vocablo mismo es de origen griego. Entonces el acto del filosofar surge previo al concepto filosofía. ¿Y qué filosofía? ¿Cuál es la etimología de filosofía? Bueno, etimológicamente viene de amor al saber, amor a la sabiduría. Porque en principio a estas personas que se dedicaban a escudriñar, a indagar, a averiguar en torno a todo lo que ocurría en su entorno, le llamaban sofos, sabios. Y es alguien por ahí que dice, yo no soy un sabio, sino yo soy un amante del saber. Una persona que se preocupaba por el saber, y ahí aparece entonces el concepto de filosofía, que precisamente eso es lo que significa, amante del saber. ¿Para qué sirve la filosofía? La filosofía es un saber racional para explicar o darle respuesta a aquellas preguntas que el ser humano se formula en torno a lo que ocurre en su alrededor. Okay. Por tanto, la filosofía es un saber sobre todo, pero no un saber acumulativo, sino un saber orientado hacia aquellos aspectos que nos preocupa al ser humano en sentido general, como por ejemplo de dónde viene el ser humano,
¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? No importa que usted sea psicólogo, antropólogo, ingeniero, médico, a todos nos preocupa al momento de la verdad el problema de la muerte. A mí me preocupa mucho, Frank, que la filosofía, por lo menos la experiencia que yo tengo, todavía está en un nivel muy astral. Como que Todavía recordar... está en Grecia, ¿verdad? No, porque en Grecia estuvo bien con Sócrates, que se dedicaba de repente a estar de gimnasio en gimnasio, como le llamaban en esa época, Los liceos. estimulando la discusión y buscando que la gente reflexionara sobre sí mismo, buscando la verdad dentro de sí. Y de repente nosotros tenemos profesores de filosofía, escuelas de filosofía, pero decir que estamos mirando los problemas que tenemos hoy, no lo de Grecia, y dándole una explicación a eso, ¿estamos rezagados ahí nosotros o realmente la filosofía se ha reinventado, se ha actualizado en función del contexto social? Bueno, es que los primeros que utilizan la filosofía como un oficio fueron los sofistas. Sí. Que cobraban precisamente por darle respuestas a esa pregunta que el ser humano se hacía y que no le encontraba respuesta. Okay. Entonces ellos acudían a los sofistas que iban de puerta en puerta cobrando por darle esa respuesta. Y ahí vemos la filosofía surge como un oficio. Los sofistas vivían de esa satisfacción actividad, de la curiosidad. de esa satisfacción de la curiosidad. Pero tú sabes que eso era opuesto a los otros filósofos como Bueno, Sócrates, ya Platón y con Aristóteles. Sócrates, que emerge de esa escuela, de la escuela de los sofistas, se colocó a la acera del frente, porque mientras los sofistas hablaban de que ellos eran portadores de la verdad, sobre todo en el entendido de que argumentativamente podían encontrar esa verdad. Sócrates le demostró que en modo alguno no era posible saber la verdad sobre todo. Pero es posible aplicar la filosofía a los problemas que nosotros estamos teniendo hoy. Por ejemplo, Claro, un ejemplo, escúcheme, Frank, un ejemplo. ¿Cómo la filosofía puede explicar la envidia? Hay muchas maneras, y eso va a depender de diferentes enfoques. Okay. Cada escuela filosófica en los diferentes momentos explicaba a su manera, argumentativamente, cada problemática que se le ocurría al ser humano. Por ejemplo, el problema de los valores, desde el punto de vista de la ética, no era lo mismo el entorno, digamos, de un filósofo hedonista que un filósofo epicureísta. ¿Qué quieren decir esos dos términos? Eran escuelas que surgieron en Grecia Okay. para darle respuesta a esas preocupaciones por los valores que existían en ese momento. Yeah. Los estoicos se llamaba así porque eran filósofos que estaban en los pórticos de la ciudad. Ustedes saben que las ciudades estaban amuralladas. Ajá. Y ellos se colocaban en las puertas de la entrada de las ciudades a predicar su filosofía. Okay. Entonces ellos hablaban, por ejemplo, de que la felicidad, la búsqueda de la felicidad estaba en soportar los problemas que le generaba la realidad. Porque entendía que el sufrimiento, por ejemplo, no era un problema que el ser humano no podía controlar. Entonces, ¿para qué usted se iba a preocupar por el sufrimiento si no dependía de usted? O sea, eran aquellas personas que no le importaba cruzar y caminar por el cadáver de cualquier persona. Exactamente, porque eso no dependía, el cruzar o no dependía de ellos. Y los epicuros estaban del otro lado. Entonces, los epicureístas, que se debe su nombre que su fundador fue un filósofo llamado Epicuro, ellos hablaban que no, que la felicidad estaba en la búsqueda del placer, pero no el placer sensual, aquel placer que nos llega por los sentidos, sino el placer sensato, aquel placer que viene por la razón. Entonces ahí vamos a ver. El placer sensato, Frank, ¿cómo es eso? El placer sensato es aquel placer que viene por el conocimiento, por la sabiduría, por la búsqueda del saber. Okay. Mientras que el placer sensual es aquel placer que nos llega por el disfrute de la vida cotidiana. Por ejemplo, si a usted le gusta mucho el chocolate, pues esa es su felicidad, disfrutar del chocolate. Pero decían los epicuristas, eso tiene un límite, porque cuando usted se da una llenura de chocolate, eso le va a indigestar y le va a causar un malestar. Pero Noel, eso es entonces lo que están predicando, esos filósofos que tú señalaste, están simbolizando eso del chocolate. Como en el placer que produce una narrativa, pero que al final no te llega a ninguna conclusión. De lo que tú dices, de lo que están ahora. Porque el tema es si esas personas que están en las redes sociales, que hacen reflexiones,
que utilizan un nivel de lengua que es muy cercano al pueblo, Parecidos. pero que tenían un sentido que uno dice, coño, no había escuchado una posición así Sin y de mala forma palabra, jocosa, sin mala y la palabra. gente lo acepta. Eso caería dentro de lo que Es que la posmodernidad lo que ha hecho, bueno, es que la filosofía en los momentos de crisis se reproduce. La posmodernidad, que está en un momento de crisis de la racionalidad, vemos que rescata esa filosofía de ficción, de fricciones, de entornos de filosofía dura, como era el momento del helenismo, donde surgen estas escuelas, rescata mucho de estos planteamientos. De manera que vamos a ver en la posmodernidad mucho del problema del hedonismo, mucho del problema del epicureísmo. O sea, en la posmodernidad no importa que lo que se esté diciendo es verdad o falso, sino el placer que produce el placer que oyente. genera, correcto. Acláranos qué es la posmodernidad como fase, como estructura, como edad. Explique, ¿qué es esa vaina? Oye, voy a Eladio, decir, lo va a meter. No. ¿Qué tú sabes si él sabe de esa vaina? Él sabe de eso. Yo le voy a decir algo. Yo le voy a decir Él algo. sabe de eso. Antes de contestarte eso, yo te voy a decir, yo voy a decir una mejor. pregunta a veces a mí, que, coño, ¿por dónde la voy a responder? Yo te voy a decir Para la fe. que yo creo que todo eso es como una excusa de los filósofos para reunir su responsabilidad con la ¿Cómo? sociedad Ay, actual. mamacita. Eso es lo que yo creo, porque la filosofía debe darle respuesta a la sociedad actual. El hecho de que esos elementos que Noel comenta, esos personajes influencers, que definitivamente tienen miles y miles de seguidores y quizás dicen su verdad, o como ven su verdad, O sea, acercan a la verdad. existen porque los filósofos actuales, y sobre todo los filósofos de la República Dominicana, han dejado a la sociedad, Víctor, es que el problema es que a la para sociedad eso, en banda. para eso está la ciencia, No, para eso están en los banda. Si científicos. ustedes Para eso está la estuvieran ciencia y la dándole tecnología. respuesta a los problemas actuales de la sociedad, tuvieran la principalía y no permitieran que impostores Coño, hicieran no. el trabajo que tienen que No, no, hacer Víctor, no. la escuela de filosofía y los Es que filósofos Para dominicanos. eso, para darle respuesta A ver, concreta, específica, están los científicos, están los psicólogos, están los sociólogos, están los antropólogos. Y no los filósofos. No los filósofos. Los filósofos están es para generar preguntas, interrogantes, no importa. No la es muy cómodo eso, generar preguntas sin buscar Sí. respuestas. Es que no Estoy diciendo que no es que- es cómodo. El problema es que la filosofía es problematizadora. Es en la respuesta que le da el científico a una solución, el filósofo se pregunta, ¿será correcto? ¿Habrán otras posiciones? Y ahí entra la ética. Ahora, Ahí entonces entra la ética. filosofía no es una ciencia. Ahora, una buena pregunta en problemas de investigación. Una buena pregunta es casi el 50% del proceso. Es que lo ve porque no hay respuestas sin preguntas. Exacto. Ni preguntas sin respuestas. Entonces ahí vamos a ver cómo la filosofía y la ciencia hay una unidad dicotómica, como si fueran la cara y el escudo en una moneda. Por ejemplo, mira, no puede existir una sin la otra. Fran, cuando yo me gradué de psicología sentí que tenía un vacío y por eso cogí para la escuela de ustedes. Y lo poco mucho que yo sé sobre filosofía, yo lo sé por ustedes y que lo agradezco mucho. Ahí fue que yo aprendí. Pero ¿tiene la psicología elementos de filosofía o la filosofía tiene elementos de psicología? Porque si tú analizas a los ingleses, a los franceses, a los alemanes, a los italianos, que te hablan de política, pero en el fondo te están hablando de comportamiento humano dentro del contexto social. Entonces, Es Noel, que la Noel. ciencia sin filosofía no es posible. Oye, no es imposible. Y no tan solo la psicología, estamos hablando de la sociología, estamos hablando de la ciencia política, estamos hablando del derecho. Es decir, sin ese componente filosófico no fuese posible existir la ciencia. Víctor, Nosotros no fuimos los psicólogos de la filosofía. Es que no se han ido, ustedes están ahí. Porque Víctor. no Ustedes están ahí. encontrábamos respuesta en ella para no, atender los hace problemas mucho. de la humanidad. No se han ido. Exacto. De la humanidad. Porque aquí no estamos ni siquiera viendo que Sócrates, Aristóteles y Platón construyeron discípulos, gente que los siguiera per se. Porque la existencia de esas personas, reitero, ocurre porque los filósofos, y vamos a hablar del contexto dominicano, no asumen su papel ante la sociedad. Y el papel ante la sociedad es eso mismo.
construir preguntas, dar respuestas, pero darnos un marco de referencia, y más en los actuales momentos en que se encuentra la sociedad dominicana, que está perdida Víctor, en muchos aspectos. es que detrás Entonces, la de- filosofía detrás de tiene una un gran papel que teoría jugar en psicológica, eso. Detrás de una gran teoría psicológica hay un fundamento filosófico. Porque, por ejemplo, la hipótesis que una verdad de razón no es posible sin la lógica. Es decir, por tanto, un psicólogo que no domine la lógica nunca va a poder plantear esa hipótesis sobre cualquier problema. Pero llegó un momento. Entonces ahí vamos a ver cómo el psicólogo, esa verdad de razón, tiene que verificarla con una verdad de hecho. Pero la meta de la psicología es describir, predecir e influir en el comportamiento humano. Los objetivos. Sí, de la pero psicología. en función de la realidad objetiva, porque el filósofo entra en la verdad de razón. Sí. Pero, Fran, hay, como ustedes no tienen oficio, los filósofos, dijiste tú. Usted lo dijo. El oficio del filósofo es pensar. ¿Cuál es? Pensar. A pensar. Oye, el oficio del filósofo es pensar. ¿Y qué significa pensar desde el punto de vista? Bueno, ¿cuál es el dice la elemento lógica, práctico de dice la pensar? lógica que el pensamiento es una estructura racional integrada por la conceptualización, la construcción de juicio y la elaboración de razonamientos. Entonces, no hay un científico que no tenga ese. En República Dominicana la filosofía está subestimada. No creo, Porque, porque por hay ejemplo, un reconocimiento espérate. tácito, a que la ciencia requiere para su avance de una fundamentación filosófica. Pero eso no es Por opinión eso de Fran. Pero eso no es opinión de Fran. Tenemos ya la práctica. De hecho, los doctorados en filosofía que tenemos tienen más personas de otras carreras que de los mismos filósofos. Pero Igual, yo Porque hay una búsqueda por ejemplo, de la ciencia hacia la filosofía. Yo, por ejemplo, el valor que yo le veo a la filosofía es que te crea lo más importante que un ser humano puede tener, que saber pensar. Claro. Entonces la filosofía Te enseña a pensar. te entonces. enseña, Te sí, enseña a la pensar, filosofía te claro. enseña a A pensar correctamente. pero entonces está fuera de las escuelas. Ese es el otro error. Entonces, cuando el estudiante llega a la universidad, que es donde le dan filosofía, ya él viene con un marco o un esquema conceptual de ver el mundo y de manera aprender, diferente, sí. que se le hace difícil ya en el aula cuando el profesor quiere enseñarlo a pensar. Porque ya lo único Ese- que hace es Hay una predisposición. Ese Claro. descubrimiento Sí. lo hizo Matthew Littman en la década de los 50 del siglo pasado y los 60, cuando él regresaba a Estados Unidos, pues él era el profesor de lógica y vio que en las universidades los estudiantes no tenían esa estructura lógica para desarrollar las diferentes ciencias. Hizo una investigación y descubrió que el problema no estaba en las universidades, sino que estaba en la educación básica. Una pregunta. Y por eso entonces diseñó un método que se llama el método Littman sobre filosofía para niños, Sí. de cómo llevar la filosofía a la escuela. educación básica. Víctor, Quisiera como una aclaración aquí, porque la preocupación fue que hay dos personas que están ganándose la atención de la sociedad dominicana, y Noel dice, hablando de temas filosóficos. El psicólogo va a la universidad y se le da un título para que la sociedad entienda que domina una serie de herramientas. Pero si la función del filósofo es pensar, ¿tiene el filósofo que necesariamente ir a la universidad para ser filósofo? Ay, qué pero este hombre- desgraciado. pero este hombre, ¿cómo? No, Pero bueno. no necesariamente, no necesariamente. Ahora, a la universidad usted se va a profesionalizarse. ¿Por qué? Porque existe lo que se llama la creación de sistemas filosóficos, que eso ha sido una construcción que se ha dado a lo largo de toda la historia. Entonces existe un grupo de profesionales que se dedica a estudiar y a buscarle explicaciones a esos grandes sistemas filosóficos Wow. que ha construido la humanidad desde sus orígenes mismos. Así vamos a ver el sistema filosófico que construyeron los jónicos, los filósofos jónicos, que construyó Platón, Aristóteles, Kant, Hegel. Y vamos a ver entonces cómo esos filósofos profesionales se van a encargar de estudiar esos sistemas para ver cómo podemos mejorarlos y construir nuevos sistemas que respondan los problemas actuales. Pero Fran, ¿por qué? ¿cuál Son es? necesarios. Fran, Tanto los filósofos con la filosofía como actividad propia del ser humano, como la filosofía como oficio. Los dos yo creo que son sumamente importantes Fran, para el desarrollo del ¿Cuál es tu pensamiento. opinión de los dos sujetos que Noel ha mencionado? No, el sujeto no. Influencer, personalidades, pero no le digas. Tú lo dices así, pues yo lo digo sujeto. Tú no me puedes coartar lo que yo quiera decir. Está bien, filósofo, está Muchas bien. gracias. ¿Cuál es la opinión que usted tiene, Fran, de esos dos
personajes que aparecen dando recomendaciones cotidianas a la gente y que la gente lo sigue, ¿realmente tienen tendencia filosófica o son dos personas que por su experiencia producen mensajes? Mira, desde muy temprano los griegos identificaron lo que era la doxa de la episteme. La doxa, ellos lo utilizaban para referirse a la opinión. A la cual todos los seres humanos tenemos derecho a opinar. Es una condición de los derechos humanos. Pero, ahora, la doxa es una construcción racional de un saber. Ya esa es otra cosa. Okay. Entonces, no podemos confundir una opinión con la un filosofía. Concepto, por ejemplo. No, yo puedo opinar, pero esa opinión puede ser desde un mito. Entonces, Desde mi punto de vista, y hay que respetarlo, tu punto de vista. En concreto. Pero ya desde el punto de vista filosófico, hay que ver si ese discurso soporta un razonamiento lógico. Esa está buena. Ya ese es otra cosa. En concreto, le compro esa. En concreto, yo quería llevar a esas dos figuras a la escuela de filosofía para que lo certificáramos como filósofos de la cotidianidad. Pero usted dice que ahí no hay categoría. Ahí no hay categoría. No, que no, Esos son es que no podemos hablar de opinión. Son la opiniones. Señores. La opinión es el elemento más bajo del conocimiento. En una asignatura que se llama Lógica Formal y Dialéctica, ponemos a los muchachos, sobre todo a los estudiantes de ciencias de la comunicación, a los periodistas, ¿verdad? Que es a lo que se le imparte esa asignatura, hacer un ejercicio desde el punto de vista del discurso. Y se toma en cuenta, se toma en consideración lo que es los párrafos que se escribe para un texto de una publicación de un periódico. Y allí se puede determinar si hay algún nivel de razonamiento en ese discurso. O cuando son frases cohetes. Cuando son frases que uno la pronuncia, que pegan, que suenan bien, pero no dice nada. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Eso es frase cohete. Tenemos que tener cuidado con eso. Está buena esa. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un razonamiento, yo tengo que identificar en cada párrafo cuál es la premisa, cuál es la conclusión a la cual se deriva de esa premisa. Si no hay ese ejercicio en el discurso, no podemos hablar de filosofía propiamente. Excelente. Este cohete. Pero, Fran, tú sabes que en ocasiones esos pensamientos lógicos terminan en falsedades también, que no necesariamente pensar lógicamente es un acercamiento a la verdad. A la realidad. Sí. Pero es una... Te saqué el aire ahí, Fran. No, es una construcción. Okay. Es que por eso hay una rama de la filosofía que se llama la lógica, que nos enseña a diferenciar el pensamiento correcto del incorrecto. De manera que, ¿cómo yo voy a determinar cuál es el incorrecto si no sé qué es lo correcto? Marinov, ¿tú te acuerdas? Hay toda una estructura en términos lógicos que nos permite diferenciar un sofisma de lo que es un silogismo. ¿Un sofisma es una mentira? No, el sofisma es un razonamiento que en apariencia parece verdadero, pero que en el fondo es lógico. En el fondo es falso, ¿verdad? Sí, mira. La heurística aristotélica consiste precisamente en eso, definir los argumentos que son basura. Así es. Exacto, correcto. No, es un buen ejercicio. Ese es un buen ejercicio que se hace ahí. Mira, Fran, Marinov, tú lo conoces, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Ustedes querían meterse a la psicoterapia también? Cuando usted dice usted, ¿a qué se refiere? Marinov planteó el texto más Platón y menos Prozac, dándole un tablazo ahí a los psiquiatras. No, diciendo es que fíjate, de hecho, en Alemania existe lo que se llama el consultorio filosófico. Sí. Así como hay el consultorio psicológico de los psicólogos, así está el consultorio filosófico. ¿Por qué? Porque se ha determinado que muchos comportamientos del ser humano no responden a una estructura psíquica, sino a un nivel de razonamiento. Entonces, hay estructuras argumentativas que contribuyen de una manera u otra a modificar el comportamiento que no necesariamente tiene que ser a partir de la psiquis. Ya terminemos ahí porque estamos en alta ahí ya. El programa hay que dejarlo en alta para que la gente ¿Cómo fue que dijo la frase? ¿Cómo es? Frase cohete. Esto es doble moral. Doble moral. Nos encontramos en otro programa y usted siga discutiendo lo que hemos hecho. ¿Y Fran cuándo vuelve para acá? Fran hay que tenerlo integrado. De una vez.
También. Está bien. Sí. Ya lo cogió aquí, Frank. Así es, así es. Bueno, nos encontramos A mí en nadie otro me miente. programa aquí en Doble Moral. Bye bye.